Bueno, voy a aprovechar que hoy cumplo 55 añazos o añitos, depende, porque estoy ya en esa frontera en la que soy hiperviejuno, pero todavía me da la impresión de que no estoy totalmente destrozado física o intelectualmente, para hablar de una de las figuras intelectuales que más me apasionan, que durante años me subyugó, que sigue atrayéndome muchísimo y a la que pude conocer hace ya bastantes años. No es otra que Susan Sontag, y voy a comentar esta entrevista que le hizo Jonathan Cott en el año 1978 para la revista Rolling Stone. Aparece aquí en la editorial Alpha Decay, en traducción de Alan Pauls, como se detalla al final del libro. Es una traducción que apareció hace ya un tiempo en ediciones UDP de Santiago de Chile, o ha servido como base para la presente edición. Bueno, Jean Cott cuenta en la introducción que conoció a Susan Sontag, que se cruzó con ella cuando daba clase en Columbia y que tenían una cierta amistad, una cierta relación, y finalmente bueno, pues aceptó tener esta conversación para Rolling Stone, que se publicó, y aquí lo que aparece es la entrevista completa, que es una extensa conversación que además se hizo en dos partes porque Susan Sontag, una vez que terminó la primera conversación, le dijo que había cosas que se había dejado en el tintero que le gustaría volver a tratar. Bueno, tengo que decir de entrada que Jonathan Cott va a esta entrevista realmente muy bien preparado, que le plantea excelentes preguntas a Susan Sontag, y que yo, que no la había leído en su momento, me he sentido un poquito decepcionado porque esperaba un poco más de Susan Sontag, y no sé si en esta ocasión estaba cansada o hay muchos temas que los deja correr prácticamente sin prestarles mayor atención. En cualquier caso, hay momentos que ofrece consideraciones suculentas. Bueno, comienza hablando de cómo su actitud es la de pensar todo lo que le sucede, y que para ella es fundamental esa entrega al pensamiento y a la filosofía, y que uno puede pensar y filosofar sobre cualquier cosa, y cómo para ella lo fundamental es pensar, y que cuando estaba en el hospital, cuando estaba en el tratamiento del cáncer, lo más difícil habría sido dejar de pensar, y que eso hubiese sido un esfuerzo enorme de desapego. Yo lo que quería, dice Susan Sontag, es estar plenamente presente en mi vida, estar donde estoy, ser contemporánea de mí misma en mi vida, prestar toda mi atención al mundo. Esta idea de ser contemporáneo, ser contemporánea y de prestar la atención es lo que va a ir subrayando durante toda la conversación. Y también, bueno, arrancan hablando del libro La enfermedad y sus metáforas, y sobre todo es el libro el que le presta más atención, y cómo en ese momento en el que parece que la muerte se acercaba a ella, pues lo que se dedica es a reflexionar sin tratar en ningún momento de culpabilizarse, diciendo que ella prefería sentirse avergonzada y que le parecía más objetiva la vergüenza que el sentimiento de culpa, y lo que está es aquí sobre todo quitando toda esa idea de la culpabilidad que surge cuando uno se encuentra enfermo, y toda la psicologización o la psiquiatrización de la enfermedad, defendiendo que sobre todo se trata de un proceso físico y que tiene que ser tratado de forma científica. En esta sociedad, dice en la página 28, todo contribuye a eliminar lo que no participe del orden de sentimientos más banales. Jonathan Cott le pregunta en un momento dado en La enfermedad y sus metáforas, escribes lo siguiente: las teorías según las cuales las enfermedades son provocadas por estados mentales y pueden curarse por el poder de la voluntad son siempre un índice del grado de desconocimiento que tenemos del terreno físico de la enfermedad. Es esto de lo que hablábamos, de esa psicologización y sobre todo de esa falta de atención a los problemas científicos. En cierta medida, y aquí en el 78, Susan Sontag estaba avanzando cuestiones que hoy podríamos poner en contexto con todo lo que es el postruismo, las fake news, la idea de las interpretaciones alternativas, incluso con la cuestión de la capicracia, pero sobre todo con esa dimensión de interpretación o interpretosis de todas las cosas, incluso de interpretación de la propia enfermedad. Hay un montón, dice, de gente que trata todos los problemas de la enfermedad como si fueran problemas de conciencia, y sobre todo lo que mantienen es una especie de ideología que es una
absoluta cháchara sobre la culpa y el sentimiento que nosotros tenemos en relación con nuestra enfermedad. Por otro lado, Susan Sontag en toda esta conversación mantiene que dice, creo que el mundo debería ser un lugar seguro para los marginales y una de las primeras cosas que debe hacer una buena sociedad es permitir que la gente sea marginal y sobre todo esa búsqueda de unos estados de conciencia inusuales o desviados, y así dice, yo estoy totalmente a favor de los desviados. Yo misma no me pienso, dice más adelante, como marginal, puesto que ya no tengo particulares deseos de sentarme en la acera de brazos cruzados y tomar drogas. Al contrario, me gustaría ser más inquieta y tener más energía y ser más movediza. Solo quiero ser marginal, dice, en el sentido de tratar de hacer miles de cosas y no terminar ninguna, pero no marginal en el sentido de no hacer cosas, porque todo el mundo es una carrera enloquecida. Parte del trabajo, dice Susan Sontag, que tiene consiste en seguir siendo marginal en el sentido de destruir lo que ya hice o tratar de hacer algo diferente. Es decir, porque ella apenas ve, así lo señala, algo funcionando, pierde las ganas de seguir haciéndolo. Una de las cosas que dice que más ha combatido en todo su ensayo, y es cierto, ha sido el antiintelectualismo, ese antiintelectualismo norteamericano, pero sobre todo el antiintelectualismo que también ella detectó en los años 60, por los que no tiene ninguna nostalgia, pero también ese cuestionamiento antiintelectual de lo serio, de lo profesional, de lo científico. Evidentemente, Susan Sontag es una lectora increíble, lo fue desde pequeña. Aquí nos habla de todo aquello que fue leyendo, de la importancia que ha tenido para ella la historia, de la importancia también que ha tenido el rock and roll, y señala aquí cómo ella se ha sentido siempre muy cerca del rock and roll y cómo el rock and roll para ella fue como una especie de sonido dionisiaco, algo parecido a las Bacantes, que la puso en pie y que quiso seguirlo. Es decir, no sabía qué quería hacer, pero quería sumarme a esa banda de rock and roll, como si fuera el último verso del famoso poema de Rilke en el que se dice debes cambiar tu vida. Señala que para ella tal vez momentos fundamentales son el del encuentro con el budismo, como el momento, dice ella, espiritual más alto de la humanidad, pero sobre todo el rock and roll como aquello que es el movimiento de música popular más importante que ha existido jamás. Si alguien me preguntara, dice, si me gusta el rock and roll, yo diría, dice en la página 45, que amo el rock and roll. Si me preguntaran si el budismo es un momento increíble de trascendencia y profundidad humana, yo diría que sí. Bueno, analizan también la cuestión de la sensibilidad fascista y también las ideas de Reich, de Wilhelm Reich, sobre la psicología y sobre la terapia, la cuestión de la armadura que tiene ese carácter de inmunología caracteriológica y de las emociones que se almacenan en el cuerpo transformadas en rigidez y en sexualidad. Esta cuestión de la sexualidad tiene en esta conversación un papel y del amor y del erotismo tiene un papel fundamental. De hecho, se hace aquí una reivindicación de la película El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima con la mítica castración al final de la película, pero también habla de la importancia que tiene para ella el movimiento punk y la desublimación subversiva y también toda esa cuestión de la agresividad de nuestra sociedad. Por otro lado, Susan Sontag, que es una impresionante intérprete, a pesar de que publica ese libro titulado Contra la interpretación, señala en esta conversación que la mayor parte de lo que hace es muy intuitivo y no está premeditado y no es para nada cerebral, sino que ella sigue constantemente sus instintos y sus intuiciones, algo que señala también hablando de su libro canónico sobre la fotografía. En la página 56 dice: me encantan las fotografías, no las tomo pero las miro, me encantan, las colecciono, me fascinan. Es un interés antiguo y apasionado, me interesa escribir sobre la fotografía porque me di cuenta de que era la actividad central que reflejaba todas las complejidades y ambigüedades de esta sociedad. Por otro lado, también va a someter a crítica la defensa de la fragmentariedad, es decir, esa estética de lo fragmentario, característica de cierto momento posmoderno, y esa tendencia a lo fragmentario tal vez como una herencia del propio romanticismo y esa tendencia a fetichizar todo lo fragmentario. Por otro lado, va a exponer cómo en su obra
en su modo de articular lo ensayístico. Sobre todo lo que le impactó, lo que le interesó fue tratar de escapar de las metáforas, es decir, del campo de lo metafórico como fuente del pensamiento. Mucho dice de lo que me ha interesado de la escritura modernista y de vanguardia o de la escritura experimental, es que la escritura tendría que ser una depuración de las metáforas, esa cualidad de despojamiento que aprecia en Beckett y en Kafka, y sobre todo el proyecto que ella desplegó en sus ensayos y en su escritura de no utilizar metáforas. Es decir, las metáforas son, como sabemos, fundamentales y centrales para pensar. Se las puede usar, pero dice ella no hay que crearlas. Hay que saber que son ficciones necesarias o quizá ficciones no necesarias, que es algo que, bueno, Jonathan Cott le lleva a pensar aquí en torno a la cuestión de la metáfora y del papel de la metáfora en la reflexión filosófica de Federico Nietzsche. También muy interesante las páginas de la conversación en las que entran en la cuestión del feminismo y sobre todo con el momento en el que ella, hablando de su obra Susan Sontag como cineasta, señala que no está de acuerdo con la segregación sexual y que aunque la invitaran a festivales de cine de mujeres, preferiría que no fueran exhibidas en ese contexto cerrado y que ser mujer es solamente una de sus características. Jonathan Cott le dice ahí, el feminismo te contestaría que actúas como si la revolución ya hubiera triunfado, y contesta Susan Sontag, no creo que la revolución haya triunfado, pero creo que es igualmente útil para las mujeres que participen de estructuras y empresas tradicionales que demuestren que son competentes y que pueden ser pilotos de avión y ejecutivos de banco y generales y un montón de cosas que yo no quisiera ser y que no me parecen tan geniales. Esta cuestión de conseguir la igualdad y el poder es para ella algo que viene a sintetizar diciendo que su idea es desagregarlo todo, ese es su tipo de feminista, soy, dice, antisegregacionista, creo, dice, que sería bonito que los hombres fueran más femeninos y las mujeres más masculinas, y ese sería para ella un mundo más atractivo. No he conocido, añade, mujer inteligente o independiente o activa o apasionada que de niña no haya querido ser un hombre. Deseamos ser hombres para poder trepar a los árboles y crecer y ser marineros, este tipo de fantasías. A las niñas pequeñas siempre les están diciendo todo lo que no pueden hacer. Lo que desearíamos, pues, es ser miembro del sexo que parece tener más libertad. Bueno, hay cuestiones que se podría profundizar mucho más y someter a crítica del tipo de feminismo que tiene Susan Sontag, incluso de la distancia que tiene con respecto a las corrientes feministas de su tiempo y de su época. Analiza aquí la cuestión de Jan Morris, el famoso caso de Jan Morris de cambio de sexo, y también cómo al cambiar de sexo Jan Morris accedió a un cambio cultural, y así habla de cómo frente al libro que escribió sobre Venecia como James Morris, al artículo que escribió sobre Venecia ya como Jan Morris, había un cambio fundamental, y sobre todo fue la atención que prestó a sus hijos menores y cómo comenzó a escribir Jan Morris a través de los ojos de sus hijos. Y esto es algo que le interesa mucho a Susan Sontag en una discusión que aquí tiene, bueno, distanciándose mucho de L'Encisieux, cuando dice Susan Sontag que ella quiere sobre todo buscar esa condición que es la de escribir como madre. Dice, soy madre y tengo un hijo adulto porque todavía sigo teniendo una enorme fascinación. Es tan maravilloso, sobre todo lo que se siente, me interesa tanto lo que hace. Hablo de él más de lo que cualquier padre hablaría sobre un hijo de 25 años. Me vanaglorio de él. Muy a menudo me siento más cómoda si él es el que está en el centro de la situación y me quedo mirando porque estoy muy orgullosa de él. Son todas actitudes de mujer madre convencionales. Esto es algo que me parece muy hermoso, que le sucede a mi mujer con respecto a nuestros hijos, pero yo tengo que decir que me sucede a mí también, es decir, que a mí me encanta ver a mis hijos participar, hablar, escucharles dar conferencias, ver lo que cuelgan, como cuelga Ernesto, cosas en internet, saber que mi hija está impartiendo una conferencia, saber también de los escritos de mi hijo Manuel, de sus traducciones, de los trabajos que me enseña poco, pero estoy convencido que son excelentes porque tengo plena conciencia del talento y del trabajo tan intenso que hace en su escritura. Es decir, toda esta cuestión
de la fascinación que uno puede tener por sus hijos, me parece que es algo que lo cuenta aquí de una forma muy hermosa Susan Sontag. También le plantea la cuestión aquí Jonathan Cott de cómo se siente uno escribiendo como mujer, como hombre, o qué es la escritura desencarnada, y dice: creo que escribir desexualiza mucho y es una de sus limitaciones. Dice: yo cuando escribo me salto las comidas, trato de dormir lo menos posible, me duele la espalda, me duelen los dedos, tengo dolores de cabeza y hasta se me corta el deseo sexual. Y sobre todo dice que escribe por periodos de entrechos muy largos, intensos y obsesivos. Bueno, es una escritura que incluso dice que le perjudica físicamente, que le lleva al borde de la enfermedad, y dice que le gustaría aprender a escribir de una manera menos dañina para su cuerpo y sobre todo no como un estado de emergencia o que algo que le llevara a un estado de emergencia, sino algo que fuera más complaciente. Sobre todo escribir de una manera absolutamente diferente, que a veces lo asocia a hacerlo con placer, dice, como si estuvieras completamente desnudo y envuelto en terciopelo. Luego hablan, que es interesante, sobre aquellos que, como han escrito las distintas gentes, ¿no? Por ejemplo, Haydn, que componía con una peluca ceremonial, o también Nabokov, que trabajaba de pie frente a un atril y que escribía sus libros con pequeñas fichas, o las anécdotas sobre Goethe o también sobre Schiller, que escribían con los pies metidos en agua tibia, o Wagner, que componía con batas de seda, con incienso y perfume en las habitaciones, y frente a ellos Susan Sontag, que dice: yo siempre uso vaqueros, un viejo jersey y zapatillas. Bueno, en mi caso yo escribo en pijama y, si el tiempo es bueno, incluso en calzoncillos. Ella insiste que le gustaría escribir de otro modo, encontrar un tipo de libertad distinto del que tengo ahora, y que como escritora tiene una cierta libertad, pero todavía no es capaz de practicarla. Kafka decía que nunca se está lo suficientemente solo para escribir, y tenía razón. Sobre esta cuestión he escrito recientemente un post en Facebook, esta idea de estar solo para escribir. A mí, en realidad, para escribir no me apetece nunca estar solo. Las pocas veces que he estado solo para escribir me ha sentado fatal, como hace años cuando me refugié en Piornal para intentar escribir mi tesis doctoral, y el mismo día en el que estuve allí ya me dieron casi ataques de pánico, algo que en mí es infrecuente. Soy muy miedoso, lo tengo que reconocer, y de noche me da la impresión de que me iba a pasar algo, pero realmente era incapaz de concentrarme. Solamente he sido capaz de concentrarme cuando he tenido cerca y a mi alrededor a la gente que quiero, y acompañado por toda clase de ruidos, cosas que no me perturban, sino que me incitan a seguir trabajando, ya fuera mis hijos, ya fuera la perrita Plata, ya fuera la presencia y el cariño de mi mujer, o cuando ellos no están, incluso puesta la televisión, la música, o también entrando de cuando en cuando en las redes sociales. Es decir, todas esas interrupciones, todo ese ruido del mundo, toda esa realidad que penetra y que me asedia, y que no solamente me asedia, sino que estoy deseando que me penetre y que me quiero volver porosa a ella, es en realidad el mecanismo, la energía, la gasolina que me permite seguir disfrutando del placer de la escritura e incluso del placer de la lectura. Ella insiste que la dimensión que la ha mantenido trabajando, ensayando, escribiendo, filmando, haciendo novelas, es que es una mujer curiosa, y ciertamente esa curiosidad es el motor de su conocimiento. Una mujer que dice que empezó a leer, y libros fundamentales para ella fue Martin Eden de Jack London, un libro que acaba en un suicidio, y sobre todo cuando le pregunta a Jonathan Cott cuál fue el primer libro que realmente la apasionó, dice que fue la biografía de Madame Curie que escribió su hija F. Es curioso porque yo también leí esa biografía de Madame Curie cuando era pequeño y también me impresionó muchísimo, y también dice que empezó a leer a los 3 años y que la primera novela que le afectó fue Los Miserables, que hizo que llorara, gimiera y suspirara, y que a los 13 años leyó a Thomas Mann, a James Joyce, a T.S. Eliot, a Kafka, a André, es decir, a todos estos escritores europeos. Fabuloso, con 13 años, yo no estaba leyendo esto, vamos, no creo que nadie de mi generación estuviera leyendo estas obras. Habla también de la importancia que tuvo para ella los años que impartió clase en Columbia College, dado que daba clases de humanidades y de civilización contemporánea, y todos los años tenía que leer la Ilíada, todos los años tenía que leer libros clásicos, y eso le llevó a memorizarlos y a disfrutar con ellos enormemente. Le pregunta hacia el final ya de la conversación, que ha escrito sobre la enfermedad, le dice Jonathan Cott:
pero aún no he escrito sobre el amor. Y dice Susan Sontag, me encantaría escribir sobre el amor, pero para escribir sobre el amor hace falta coraje, porque es como si uno escribiera sobre sí mismo y eso te pone incómodo, como si la gente fuera a enterarse de cosas íntimas que no quieres que ellos sepan. Retomando el ensayo Viaje a Hanoi, Jonathan Cott cita unas líneas: desearía ser alguien indiscreto, alguien que hable de su vida personal, sus emociones, ser arrebatada por los sentimientos. Bueno, le gustaría poder tratar la intimidad, pero al modo judío. Es decir, me gusta, dice Susan Sontag, la gente que habla mucho, pero a ella le gusta sobre todo conversar, le gusta la gente cálida y físicamente demostrativa, pero ella se califica a sí misma como provinciana. No quería, cuando fue a Vietnam, escribir sobre ella misma, sino sobre ellos, pero finalmente se dio cuenta de que para escribir sobre los vietnamitas tenía que escribir sobre ella misma, y eso fue algo que en el ensayo le transformó. Dijiste, pregunta Jonathan Cott, que un acontecimiento que hace aflorar la conciencia, sentimientos nuevos, es la experiencia más importante que una persona puede tener. Y también dijiste, no es sencillo ser capaz de amar tranquilamente, confiar sin ambivalencia, tener esperanzas sin burlarse de sí mismo, actuar con valor, llevar a cabo tareas arduas con recursos de energía ilimitados. Leer esto, dice Jonathan Cott, me conmovió tanto como cuando vi el gran discurso humanista de Charles Chaplin, con el que termina El gran dictador. Susan Sontag dice, y me parece importante recordarlo, que le gusta mucho la conducta noble y que hoy la palabra nobleza es una palabra que casi suena extraña. En la página 91 hace una consideración que me ha encantado, sobre todo que, como digo, hoy cumplo 55 años, dice, ¿qué importa la edad que tengas? La decisión de cómo comportarnos no debería depender de si sentimos que algo es infantil o adulto. Y tengo fantasías sobre la infancia, no la infancia que tuve yo personalmente, sino los valores representados en la apertura, la inocencia, la vulnerabilidad del niño y en su sensibilidad a las cosas. Y pienso, qué terrible que los adultos no preservemos esas cualidades. Escribí durante años mucho sobre la infancia en Kafka, sobre la infancia y lo infantil en Walter Benjamin, sobre la infancia en Rilke, El corazón de la infancia, sobre la infancia que anticipaba en El elogio de la pereza, notas por una estética del cansancio, antes de que nacieran mis hijos, que ha sido la experiencia decisiva de mi vida, y sobre todo sobre la infancia que he tenido, que fue maravillosa, y la que también he ido reconstruyendo, que imaginé que había tenido, que es más fabulosa todavía que aquella que tuve. El libro termina hablando sobre el enamoramiento y sobre cómo ella dice que ha estado enamorada muy pocas veces y que casi siempre ha sido un desastre, y cómo la amistad puede ser erótica, y sobre todo cómo lo fundamental ha sido evitar el problema del desayuno, es decir, el relacionarse con una persona y por la mañana al desayunar darse cuenta que es un cretino o una cretina y que no hay nada sencillamente de lo que hablar. Y sobre todo cómo ella, que tuvo la suerte de tener un hijo y casarse muy joven, ya no tuvo que hacerlo nunca más, y sobre todo cómo fue aquella experiencia de intensa. Hacia el final del libro aparece la visita la visita que Balzac o la imagen de Balzac escritor y de los Goncourt, y también la relación con el cuarto forrado de Marcel Proust. Bueno, como digo, un libro excelente, un libro extraordinario, que termina evocando a las luciérnagas y el poder de la luminiscencia y la experiencia de estar en medio, y sobre todo la experiencia también de una escritora californiana que finalmente se convirtió en una neoyorquina, que piensa que la tarea del escritor es prestar atención al mundo, y sobre todo la tarea del escritor como la tarea de combatir la falsedad en todas sus formas, y combatir la falsedad, que es algo, dice al final, quijotesco, y evitar la tendencia a simplificar la realidad, es una tarea ética, que es la tarea por la que sigue empeñándose en escribir, y sobre todo porque si uno deja de pensar, en realidad